¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, 6 de la mañana en punto arriba. Venga, estamos empezando la semana, estamos empezando el día. Sabemos que a esta hora están preparándose para empezar el día. Tenemos la información más completa para contarles la historia de lo que sucede en México y el mundo. Complicada mañana, complicadas mañanas por la contaminación, tremenda calidad del aire, la verdad pésima. Uno de los tres países, histórico, uno de los tres países, el tercer país inclusive, que tiene peor calidad del aire. Recomendación, si van a hacer ejercicio al aire libre, traten de moderarse o de preferencia no lo hagan porque de verdad es una situación que va a poner en entredicho su condición de vida, su calidad de vida, su salud, más allá de ayudarlos, se van a sentir mal y puede ser que inclusive en algunos casos por la Organización Mundial de la Salud sean condiciones adversas y no sea positivo un poco más adelante hacer ejercicio en estas condiciones. Traten de no hacerlo, traten de usar tapabocas, hidrátense muchísimo, la verdad que están llegando muchos también al hospital, dolores de cabeza, mareos, todo ese tipo de cosas. Sí es lamentable lo que está sucediendo, pero bueno, con el mismo entusiasmo les doy la bienvenida a su noticiero de la madrugada en Heraldo. Y bueno, yo soy María Fernanda Quiroz y vamos a comenzar el día de hoy con nuestras noticias. Es un placer estar aquí contigo, mi Igualmente, compañero. Fer, que vamos a recordarles, estamos en vivo también en el Heraldo de México, en nuestra sección de Facebook Live. Tenemos nuestras redes sociales habilitadas, @MaxEsfegel. @Ferca y en Instagram Ferca_Q. Muy bien, pues vamos a empezar, si les parece bien, con información de lo que sucede en Sudamérica. En Ecuador, ahí se autorizó incautar la embajada en Londres el material informático de Julian Assange, el que utilizó Julian Assange. El abogado de Assange en Ecuador, Carlos Poveda, manifestó a la agencia AFP que ha presentado un oficio de oposición para pedir que se suspenda la diligencia y en caso de que la Fiscalía persiste en ella, garantizar el menos que su cliente pueda estar presente durante este registro. Además, en detalle en texto, un email firmado por la Fiscalía General Ecuatoriana, cuya identidad no pudo contrastar, AFP con otras fuentes autoriza el registro y la incautación de documentos, de papeles, de archivos y de material similar que pueda ser pertinente para esta investigación. Igualmente, autoriza también la incautación de dispositivos electrónicos de almacenamiento en cualquier forma que existen, tales como computadoras, tabletas celulares, unidades USB, CDs o discos duros. Además, según fuentes conocedoras de este caso, la Fiscalía General no se ha pronunciado todavía ni publicado la diligencia porque se trata de un documento de cooperación internacional con un carácter de reservado. Así que todavía tenemos muchísimo tiempo, algunas cosas para saber qué va a pasar con este material incautado a Julian Assange en la embajada en Ecuador. Bueno, y ahora nos vamos con las portadas del mundo, ¿te parece, mi Max? Sí. Vamos a observar qué es lo que está sucediendo en este mundo internacional. Bien, vamos a empezar con la portada, la sección de Orbe del periódico El Heraldo. En unos momentos más vamos a ver qué es lo que están publicando el Washington Post. Primero tenemos ahí, en el Washington Post se está publicando que China ya se está preparando para expandir los aranceles, estos aranceles que fueron restringidos por el gobierno de los Estados Unidos. Sabemos que la relación económica entre Estados Unidos y el país asiático no es la mejor en estos momentos. China ya se está preparando también para este bloqueo comercial que el presidente Donald Trump está interponiendo. Bueno, ahora nos vamos a La Razón. Frena Iglesias, solo habrá vía portuguesa. Aquí, híjole, señores, no tengo mis lentes, ustedes discúlpenme. Vamos a seguir con el diario El País. En El País estamos hablando de que el PSOE está pactando una mesa de Congreso sin Vox. Nos vamos al diario Le Monde. En Europa, en Francia, están investigando el engranaje de la violencia policial que se ha desatado por las protestas de los chalecos amarillos. Ya son varias semanas en donde este grupo de manifestantes están pidiendo muchísimas cosas, sobre todo en oposición a lo que sucede con el gobierno del presidente Emmanuel Macron. Bien, ese es el repaso que tenemos por las noticias en lo que se está refiriendo a los periódicos a nivel mundial, pero vamos a regresar a lo que sucede en Estados Unidos. Smallville, a este pueblo como se le conoce, o esta secta, es una secta sexual, así ha sido calificado. El camino de Allison Mack, esta mujer que usted ve en pantalla, está severamente criticada, está siendo juzgada por la participación en esta secta. En un video grabado en un canal de YouTube, de video de YouTube, Lucía Vivaz está abierta y estaba contestando preguntas
algunas preguntas emocionaba, se le veía seriamente emocionada por sus seguidores. Dijo concretamente, ¿cuál es el regalo más súper increíble? Así, estas son las palabras que usó, súper increíble, que había recibido. Dijo que había sido una bufanda colorida que había tejido una amiga. Es como un brazo enorme hecho de estambre, dijo de esta manera Mac. Para entonces, aunque pareciera inocua y encantadora, Mac ya estaba fascinada con una organización llamada Exvim, que se promovía como un programa de desarrollo con mentores, pero que estaba a punto de convertirse en una secta sexual. La misma Mac, además, después sería acusada de reclutar a mujeres para ser esclavas prácticamente de este grupo, al marcarlas y demandar que entregaban un material colateral o de garantía, es decir, fotografías y videos comprometedores. En el Perú, una alternativa a Machu Picchu aún oculta. En abril, la actriz de 36 años de edad se declaró culpable de organización delictiva y también de extorsión. Ahora está enfrentando hasta 20 años de prisión y puede inclusive que le pidan que testifique en las próximas semanas en el juicio contra el líder de Extim, Kit Rainier, acerca de estas acusaciones. Además, otras 4 mujeres de Extim ya se declararon también culpables y han empezado a salir a la luz detalles sobre la organización por medio de los testimonios en el juicio. Qué terrible, esto de las trata de blancas y todo este tipo de cosas, de esclavas sexuales, de verdad tiene que parar en lo absoluto. Vámonos a... Bien, vamos a más información porque Rick Scott, el senador de los Estados Unidos, dijo textualmente, es muy importante no permitir que Venezuela se convierta en Siria. El exgobernador de Florida aseguró que lo que está ocurriendo en el país caribeño es un genocidio, literalmente, y señaló que Nicolás Maduro es un matón que tiene que irse. Mucha gente, los niños, además mueren diariamente a manos de Maduro. El senador norteamericano Rick Scott afirmó este lunes en Bogotá que Venezuela no se puede convertir en otra Siria, al tiempo que calificó la situación del país petrolero como un verdadero genocidio. Dijo textual también lo siguiente, es muy importante no permitir que Venezuela se convierta en Siria, manifestó el exgobernador de Florida en una declaración conjunta con el presidente colombiano Iván Duque al término de una reunión en el marco de un encuentro organizado por Concordia. Este es un grupo de pensamiento que fomenta las alianzas público-privadas para impulsar el desarrollo. Además, el Foro Concordia reúne en la ciudad de Bogotá durante 2 días a líderes políticos, a económicos y académicos que dialogan sobre los principales temas de esta región, como por supuesto la crisis de Venezuela, el uso de las nuevas tecnologías y también la lucha contra las drogas y contra los cárteles de las drogas, las organizaciones criminales. El senador Scott, que fue gobernador, se lo recuerdo, de Florida entre el 2011 y el 2019, agregó que el dictador venezolano Nicolás Maduro, así lo llamó, dictador venezolano, es un matón que tiene que salir de su país desde ahora mismo. Bueno, ahora nos vamos a una noticia mucho más tranquila. Amazon retirará productos infantiles escolares que pueden ser nocivos para la salud. El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, llegó a un acuerdo con el gigante del comercio electrónico Amazon para eliminar de la conocida plataforma digital artículos escolares y joyería infantil por contener niveles tóxicos ilegales. Una investigación reveló que algunos utensilios como estuches de lápices, mochilas, portadas de libros, esposas de juguetes y collares para niños sobrepasan en más de 80 veces el límite legal de plomo. Ante esta situación, la compañía se comprometió a realizar reformas cooperativas y deberá pagar a la Fiscalía General del Estado de Washington $700,000 para financiar futuros esfuerzos de protección ambiental, incluidas investigaciones sobre productos tóxicos para estos niños. En más información, 2 aviones se desploman en Alaska. En este accidente hay todavía 6 desaparecidos. Le voy a contar textualmente lo que sucedió la tarde de este lunes. 2 hidroaviones se desplomaron al sudeste de Alaska, en los Estados Unidos. Por eso, inmediatamente elementos de emergencia se movilizaron hasta la zona del accidente, en donde se reportan al menos 6 personas desaparecidas. El Boeing, que modifica sistema de aviones, hace frente a esta polémica que ha sido catalogada como un descuido literalmente humano. El portavoz de la Administración Federal de Aviación, FAA, por sus siglas en inglés, Alan Keinster, dijo de Associated Press que los aviones colisionaron cerca de la ciudad de Quechitán en circunstancias todavía desconocidas. Las condiciones climáticas del lunes, además, incluyeron cielos nublados altos con vientos de 9 millas por hora en el sureste del país. Bien, ahora nos vamos a ir con más información porque esta es una cifra alarmante de casos de sarampión. Han sumado ya
839 casos. Es una situación muy delicada que está sucediendo en los Estados Unidos. Esta cifra, como le digo, que se elevó tras registrarse 75 nuevos enfermos la semana pasada, informaron que este lunes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, se considera un brote actual que afecta a 23 estados. Este es el más grande de que las autoridades sanitarias declararon eliminada la enfermedad en el año 2000 y además presenta el mayor número de casos desde 1994, cuando se llegó a una cantidad récord de 963. Además, los territorios que reportan personas afectadas son el estado de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, entre otras. También hay que destacar que Nueva Jersey, Nueva York, Oregon y la ciudad de Washington son también ciudades importantes de la Unión Americana en donde se han presentado estos casos de sarampión, pero de acuerdo con los datos del 2019 se deben estos casos principalmente a unos pocos brotes que se originaron en la ciudad de Nueva York y el estado homónimo que se encuentra entre los más grandes y duraderos desde el año 2000. La verdad me sorprende escuchar este tipo de cosas. Pensé que el sarampión, la verdad, ya se había acabado. Sí, se había erradicado, pero no, se presentan diariamente en diferentes estados. Además, lo vemos de manera alarmante en más de la mitad de los estados de la Unión Americana, principalmente en ciudades como Florida, California, Connecticut, Washington, exactamente, son de 2 a 3 casos. Sabemos que una enfermedad viral como esta es fácil de contagiarse, eso es lo que a mí fácil de expandir, ¿no? Así es. Bueno, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. En otras noticias, las mujeres podrían tener razones por las que no podrían saber que están embarazadas a las 6 semanas. Aunque parezca mentira, es posible que algunas mujeres podrían no saber que están embarazadas casi a las 6 semanas, y estas son algunas de las razones. Porque de acuerdo con especialistas, entre los 45 y 49% de los embarazos no son planeados, ya sea porque las cuentas les fallaron o los periodos son irregulares. Muchas se sorprenden al quedar embarazadas. Digo, incluso los métodos anticonceptivos no son 100% seguros. Hoy por hoy, la verdad, creo que ya tenemos muchísima información sobre este tipo de cosas. La verdad, hay que cuidarnos. Si tú no quieres tener un embarazo no planeado, mejor hay que cuidarse, porque otro factor es la falta de educación sexual, por lo que se enseña o no se enseña sobre la biología reproductiva, y los métodos para prevenir el embarazo tienen consecuencias, pues en un mundo real, y la verdad, esta sobrepoblación ya cada vez nos está sobrepasando. Así es. Cambiamos de información, seguimos ahí en los Estados Unidos porque operan con éxito al expresidente Jimmy Carter por una fractura que sufrió de cadera. El expresidente de los Estados Unidos, como les digo, Jimmy Carter se rompió la cadera el lunes en su casa en el sur de Georgia cuando se cayó mientras salía a cazar pavos, dijo de esta manera un portavoz del centro Carter. Carter además recibió un tratamiento en el Americus, Georgia, cerca de su casa en Plains, y se estaba recuperando cómodamente de manera exitosa después de una cirugía, dijo el portavoz Diane Coneglio. Esto lo comunicó a partir de del primer momento en donde Jimmy Carter había sido después operado. Su esposa también, además de 73 años, Rosalind, estaba con él en el momento del accidente. Pero como indicación de que Carter estaba de buen humor, Congelio dijo que la principal preocupación del expresidente norteamericano era que no había llegado a su límite con los pavos, ya que la temporada de caza terminaba precisamente esta semana, y dijo de manera textual: espera que el estado de Georgia le permita todavía agregar el límite no utilizado hasta el próximo año, dijo en un comunicado. Bien, vamos a platicar acerca ahora de los Avengers Endgame, mi querida Ferca, porque hay pues muchísima expectativa generada por lo que se ha generado en taquilla esta película de la última entrega de los superhéroes de Marvel, ¿no? ¿Ya la viste? Todavía no, Compañero, así que... es que de verdad que te estás tardando porque los spoilers están a todo lo que dan en Twitter. Esta película ha sido totalmente esperada porque es el final total de qué es lo que sucede con nuestros superhéroes de Avengers. Ganó en la taquilla nacional por tercer fin de semana consecutivo. La película de Disney de Marvel generó un estimado de 63 millones en Norteamérica este fin de semana. Por su parte, Pokémon Detective Pikachu, el debut live action de la popular franquicia de videojuegos, alcanzó los 58 millones de dólares en su semana del estreno en la Unión Americana. Cabe recordar que la última entrega de Avengers rompió un récord de taquilla con una apertura global. ¿Estás muy listo, Max? Sí. De 1.200 millones de dólares el mes pasado, ubicándose como la segunda película con mayor recaudación de todos los tiempos, por detrás de Avatar del 2009. Ya verdad, yo se los recomiendo, no voy a spoilear absolutamente nada, pero sí chillas al final.
No te voy a decir quién se muere. Las dos películas de James Cameron, tanto Titanic como como Avatar, seguían en primero y segundo lugar. Pues Ahora no. con los Avengers sabemos que ya desbancaron del primer lugar a Así Titanic, es. pero estamos hablando de cerca de 2 décadas, más de 15 años que esta película se mantuvo en el primer lugar. Ahora con Avengers, con más de 1.200 millones, todavía seguramente va a superar esta cifra porque calculamos que el resto de este mes y también en va a junio seguir. va todavía a estar exhibida en los diferentes cines, así que se contempla llegar, si no cerca, a alcanzar los 1.800 millones de dólares al final de la exhibición de esta película. Pero bueno, ya daremos cuenta en su momento. Mientras tanto, vamos a volver a hablar de finanzas porque el Dow Jones cae más de 600 puntos tras la subida de los aranceles de China hacia los Estados Unidos cerca. Bueno, el Dow Jones se desplomó este lunes después de que China anunciara un aumento de los aranceles a productos de Estados Unidos en represalia por una medida similar de Washington la semana pasada. China elevó los aranceles sobre 60,000 millones de dólares en importaciones desde Estados Unidos. Las autoridades chinas habían impuesto los aranceles por primera vez el año pasado. La preocupación por la guerra comercial con China no desaparece y Wall Street abrió una brusca caída. El índice Dow Jones cayó 617 puntos. Las tensiones entre Washington y Beijing aumentaron la semana pasada, comenzando con un tuit del presidente Donald Trump el domingo 5 de mayo. Donald Trump amenazó con aranceles adicionales a las importaciones chinas y su gobierno hizo efectiva la medida del viernes cuando aumentó los aranceles de 10 a 25% sobre unos 200,000 millones de dólares en bienes importados de China. No se espera que los nuevos aranceles afecten a la mercancía que ya están en tránsito, lo que le da a los negociadores una nueva ventaja de negociación. Muy bien, pues esto que compartimos con ustedes es lo que sucede en la Unión Americana. Vamos a hacer un cambio para saber exactamente lo que pasa también en otras latitudes, concretamente en Sudamérica. Vamos a ver. Bien, pues vamos a platicar directamente de lo que está sucediendo en Brasil, en este país sudamericano, en donde hay un llamado a un paro nacional de educación. Se llama el 15M en Brasil. La Confederación Nacional de los Trabajadores en Educación, la CENTE, como se le conoce también con sus siglas parecidas a las de nuestro país, de Brasil, reiteró este lunes el llamado a paro nacional para el 15 de mayo que rechazó al recorte presupuestario en el 30% anunciado por el gobierno de Jair Bolsonaro. Tras esta convocatoria realizada por estudiantes y también por profesores de las universidades públicas del país, el presidente de la CENTE brasileño, Heleno Manuel Gómez de Araujo Pinho, aseguró que la huelga general incluirá a toda la red pública educativa. Además, también indicó que este miércoles prevén realizar actividades en todas las capitales brasileñas para manifestar su desacuerdo con la política en esta área que ha implementado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Bien, en otra información, el ex procurador de Nicaragua, ahora en Centroamérica, abandonó el país y se fue directamente a los Estados Unidos un día antes de su renuncia. Recordemos, fue uno de los funcionarios de mayor confianza para Daniel Ortega, el presidente de aquel país. Pero nuevos detalles sobre su renuncia arrojaron luces sobre esta decisión que tomó. Hernán Estrada, ex procurador además general de Nicaragua, abandonó su puesto la semana pasada, pero antes de que lo hiciera, de dejar este puesto, ya estaba en suelo estadounidense. Estrada agregó razones de salud para poner fin a 12 años junto al líder sandinista, quien aceptó la renuncia y le agradeció por su trabajo dedicado. Pero según un comunicado de la presidencia, se trata de una nueva baja de alto nivel en el círculo de allegados de Ortega desde que estallaron las protestas antigubernamentales en abril del 2018, cuya represión sumió a Nicaragua en una de sus peores crisis económicas y sociales, en donde incluso se han presentado ya más de 239 muertos. Bueno, ahora nos vamos a China. Un avión llegó a China. Bueno, un avión chino llegó a Venezuela, perdón. Un avión de carga chino llegó a Caracas, la capital de Venezuela, este lunes, según informó el ministro de Comunicaciones de Venezuela. El avión transportaba ayuda para la nación empobrecida, aproximadamente 2 millones de unidades de equipo médico, incluidos medicamentos y suministros médicos quirúrgicos. Los suministros serán distribuidos por agencias designadas por el gobierno de asediado presidente Nicolás Maduro. Y mire, tras la denuncia de Iván Duque, las Fuerzas Armadas chavistas arrestaron a 4 presuntos guerrilleros del ELN. El presidente colombiano había señalado una presunta protección del régimen de Nicolás Maduro
hacia miembros del grupo terrorista en su territorio. Se calcula ahora que casi la mitad de los combatientes del movimiento están ya en suelo venezolano. Este movimiento que sucedió en el municipio de Jesús María, Samprún del estado Zulia, es un sitio que además les recuerdo ampliamente conocido por el control en el que tiene el Ejército Liberación Nacional, justamente el ELN, la Fuerza Nacional Bolivariana. Además, también en este movimiento capturó a 4 individuos que se presentaron como miembros de esta organización guerrillera, pero el sábado, en el marco de la llamada Operación Soberanía Patria 2019, salió una comisión del Ejército y Guardia Nacional al mando del coronel Kate García Sánchez, jefe del Estado Mayor de la 12ª Brigada Caribe, y también del mayor Alexis Leal Cortés, con 3 oficiales subalternos y también un centenar de guardias. Y en otras cosas, con 7 homicidios cerró la celebración del Día de la Madre en Bogotá. Aunque la reducción de esta cifra es de 2 casos respecto a los ocurridos en 2018, la cifra reportada por la Secretaría de Seguridad podría inclusive aumentar con el paso de estos días. 7 homicidios durante el fin de semana de celebración del Día de la Madre fue el balance preliminar entregado por las autoridades en la mañana de este lunes. Con esta cifra se estaría hablando ya de una reducción de 2 casos menos que los registrados durante esa misma jornada, pero en el 2018. Hicimos ejercicios de control y además hemos tenido un fin de semana de nuevo con una reducción importante. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos 3 años. Hemos además logrado que esta celebración en estos años llegue a lo que llegamos actualmente. Además, no tuvimos ningún feminicidio, sostuvo con estas palabras Jairo García, secretario de Seguridad de la ciudad de Bogotá. Además, agregó que durante esta celebración se presentó una reducción del 4% en riñas. Esto equivale aproximadamente a 2.500 y de aproximadamente el 30% de lesiones personales respecto también al año anterior, al 2018. Bueno, y exguerrilleros colombianos cambian armas por remos y llegan al Mundial de Rafting en Australia. Una región que durante años fue el corazón del conflicto armado en Colombia se ha transformado en un lugar de construcción de paz. Un grupo de exguerrilleros y miembros de la comunidad de Miravalle en San Vicente del Caguán cambiaron sus armas por remos y llegaron a un mundial de rafting en Thule, Australia. Estamos tratando de apostarle a la paz para salir adelante, dice Duvernay Moreno, un excombatiente de la FARC que durante años estuvo a cargo de manejar los explosivos en la columna móvil Teófilo Forero de la FARC, según la ONU que apoya este proyecto. Moreno durante años de la guerra solía transitar los ríos de Colombia y hoy después de la guerra fue certificado en rafting y es uno de los creadores de un proyecto del ecoturismo en la región de San Vicente de Coahuacán, conocido como Cahuacán Expedition. Me da muchísimo gusto que cambien la guerra por el ejercicio. Muy bien, vamos a platicar acerca ahora de la ayuda humanitaria que se llama y se considera Made in USA. Esta supuesta ayuda, este programa humanitario bajo la visión estadounidense, se ha convertido en un instrumento de ataque contra gobiernos y procesos sociales que defienden sus soberanías, sus recursos, su derecho a la autodeterminación también. Pero bajo la bandera de la ayuda humanitaria, los Estados Unidos han lanzado feroces campañas también de guerra, con tales como lo que se vivió en la década de los años 80 en Centroamérica y más recientemente en países como Libia y también en Siria. Hoy los Estados Unidos intentan volver a utilizar el falso argumento de la ayuda humanitaria para atacar la revolución bolivariana en Venezuela. Mientras apela a un supuesto interés social, los Estados Unidos están bloqueando ya activos del país sudamericano, están robando abiertamente sus recursos, lanzan además una campaña diplomática y política que busca la erradicación del proceso bolivariano. Bueno, ahora nos vamos a Brasil. Y en las noticias, en el mundo, vamos a hablar de la soya, que es lo que está pasando. Brasil está nuevamente a punto de robarle a Estados Unidos el título de productor de soya más grande del mundo. El país sudamericano, que ya es mayor exportador, probablemente cosechará alrededor de 123 millones de toneladas métricas de semillas oleaginosas en la temporada del 2019 al 2020, con lo que superará la cosecha de su rival del norte de 112.009 millones según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Se aprovecha que la cosecha de Estados Unidos disminuya desde un nivel récord en la temporada anterior, ya que la guerra comercial del país con China pone en tela de juicio las exportaciones y alienta a los agricultores a reducir las plantaciones. Los productores en Brasil están disfrutando de precios ligeramente mejores por sus suministros. La cosecha de Brasil solo ha superado la producción estadounidense una vez anteriormente en la temporada del 2017-2018, según muestran datos de la USDA hasta 1963. Ahora nos vamos a finanzas. El clima para los negocios en Latinoamérica baja a su menor nivel en 9 meses. El clima para los negocios en América Latina cayó en abril pasado a su menor nivel en los últimos 9 meses, hundió las previsiones negativas para sus dos mayores economías, Brasil y México, informó al Centro Brasileño de Estudios Económicos, Fundación Getúlio Vargas, con sus siglas FGV. El llamado Índice del Clima Económico, ICE, para América Latina, medido en conjunto por la FGV y el Instituto de Estudios Económicos IFO de la Universidad de Múnich, mediante consultas trimestrales a 118 especialistas de 15 países, bajó desde 9.1 puntos en enero hasta menos 21 puntos en abril, tras 2 trimestres consecutivos de recuperación. Se trata del mismo nivel en que estaba el indicador en julio del año pasado, menos 21.1 puntos. Según los autores del estudio, el retroceso fue influenciado principalmente por la caída del indicador de expectativas que mide la previsión de los especialistas sobre lo que ocurrirá en los próximos 6 meses, que bajó desde 25 puntos en enero hasta 9.2 puntos, pero aún permanece en la zona considerada como favorable. Bien, vamos a hacer entonces este recorte también en lo que sucede en Centroamérica, en América Latina, y damos paso a la información que se está generando ahora en Europa. Vamos a ver. Bien, esta es una noticia importante de dar sobre esta guerra contra los plásticos. Ahora diferentes países en Europa se han sumado, ya son 180 países que acordaron mayores regulaciones legales y vinculantes para el uso de productos químicos peligrosos y también residuos como los desechos plásticos para proteger la salud de las personas y también la salud del planeta mediante la modificación del Convenio de Basilea. Las medidas fueron acordadas por 1.400 delegados de 180 países europeos que participan durante 2 semanas en un encuentro en la capital suiza denominado Planeta Limpio, Gente Sana. Esta gestión racional de productos químicos y desechos es la iniciativa que está generando esta guerra contra el plástico. Además, el Convenio de Basilea, cuyo objetivo general es proteger la salud humana y también el medio ambiente mediante el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, es considerado ahora el mayor acuerdo ambiental internacional y sobre todo el acuerdo más complejo en la materia y casi el más complejo a nivel global, con 187 partes. Además, los gobiernos acordaron modificar el Convenio de Basilea para incluir los residuos plásticos en un marco legalmente vinculante a fin de esta manera de regular el comercio mundial de dichos productos para hacerlo mucho más transparente, sustentable y que además sea de uso más seguro para la salud humana y por supuesto para el medio ambiente. Los principales oponentes a esta nueva restricción fueron Argentina, Brasil, en el lado latinoamericano, los Estados Unidos. Este último es un gran emisor de este tipo de residuos, recordaremos, pero se resiste a ratificar esta convención. En contraste, del otro lado del mundo, en la parte asiática, China, Malasia, Vietnam, Tailandia e India, que son grandes exportadores, recordemos, de desechos plásticos, se han unido a esta regulación para sumarse a los 187 países de la Unión Europea que consideran importante llevar a cabo esta medida. Además, los 9 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que no son parte del tratado, son Timor Oriental, Fiji, que podría además quedar sumergida en el Pacífico. También estamos considerando a Granada, Haití, San Marino, las Islas Salomón, Sudán del Sur, Tuvalu y también, como le digo, los Estados Unidos, que no están todavía seguros de sumarse a esta iniciativa. Bueno, nos vamos con la fiebre amarilla. Paraliza distintas ambiciones reformistas de Macron. Tras 6 meses cortos de agitación, el gobierno del presidente de hecho a concesiones presupuestarias por
montante que oscila entre 20.000 y 25.000 millones de euros. Los proyectos reformistas liberales de Emmanuel Macron han quedado aplazados, víctimas del síndrome saturnal, los 2 años de mandato que ha paralizado a todos, pues los que siguen ahí. Presidente de Francia desde hace 43 años. La Asamblea Nacional comenzó a discutir este lunes en primera lectura el proyecto de la ley que debe transformar la función pública, la burocracia del Estado francesa. Era la gran ambición del candidato Macron, que llegó a prometer la supresión de 120.000 puestos de funcionarios para modernizar la burocracia nacional. Elegido presidente hace exactamente 2 años, Macron ha renunciado silenciosamente a tal proyecto explosivo políticamente. La gran reforma ha quedado desguazada, víctima de la inesperada aparición de la irredentada franquicia de los chalecos amarillos a mediados del mes de noviembre pasado. Tras 6 meses cortos de agitación, el gobierno de Emmanuel Macron ha hecho concesiones presupuestarias por montante que oscila entre 20.000 y 25.000 millones de euros según las estimaciones oficiales u oficiosas, y la reforma del modelo burocrático nacional ha sido peinada y recorta para intentar evitar nuevos problemas. ¿Cómo ves ahí en Francia la situación? La fiebre amarilla. Es una situación complicada. Sabemos que la fiebre amarilla, así como diferentes brotes endémicos que suceden también de este lado del mundo, particularmente con el sarampión, como lo hemos informado, también pasa una situación grave, una situación de crisis en cuanto a salud se refiere también en los Estados Unidos y posteriormente también con otra enfermedad que sucede ahora en Europa, particularmente en Francia, en donde las medidas y sobre todo las situaciones de los sistemas de salud no dan una tregua para erradicar todavía esta enfermedad que está afectando a miles de personas. Bueno, seguimos en París, en Francia. Este 2019, la famosa pirámide que cubre la entrada al Museo del Louvre en París cumplió 30 años de ser construida e inaugurada. Tiene una base de 1.000 metros cuadrados y es una obra de arte que ocupa el centro de la llamada Cour Napoleón como símbolo minerario del poder. La famosa pirámide, hoy ícono del museo, causó controversia cuando fue agregada al edificio original en 1989, diseñada por el arquitecto estadounidense Aim Pei. Se conforma de una estructura de vidrio metal de 21 metros de altura. Hay varias teorías de conspiración sobre la emblemática pirámide, ligada en su mayoría a los Illuminati. Además, ha sido objeto clave de exitosas novelas de ficción, como el libro de El Código Da Vinci. Bien, cambiamos ahora de información, nos vamos a España porque un puerto español precisamente, buque saudita como se le conoce, cargado de armamentos. Bueno, pues estos armamentos, este buque que ha sido cargado, al que se le prohibió además permanecer en los puertos de Francia el pasado viernes, arribó el lunes de esta semana, el día de ayer, al puerto español de Santander. El buque no pudo arribar a París, para cargar más armas, luego de que diversas organizaciones no gubernamentales presentaron un recurso ante la justicia del país europeo para pedir que se evitara cargar armas en este barco saudita, ya que se cree que estas serían usadas contra civiles de Yemen. Al ser cuestionado por este arribo en aguas españolas, el ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, declaró que no tenía información de esta embarcación ni tampoco de cuánto tiempo se mantendría en el puerto de Santander. Además, anteriormente, el colectivo español Pasajes Seguros había manifestado en 2 oportunidades y presentó una demanda en un juzgado de Santander para exigir que se impidiera la entrada de este buque, pero no obtuvieron esta respuesta positiva para que se lograra erradicar esta decisión. Bien, en más información, el Ministerio de Alemania, la policía está investigando el asesinato con ballesta de 5 personas. Esta misteriosa muerte de las 5 personas cuyos cuerpos además fueron hallados en Baja Sajonia, 3 de ellos en un hotel el sábado de la semana pasada y otros 2 este lunes en una vivienda, está conmocionando a Alemania. Mientras, todavía no se han divulgado pistas sobre los posibles autores y las posibles causas de estos asesinatos. Mientras tanto, las personas muertas en el hotel y también descubiertas el sábado son una mujer, le estamos informando, de 33 años de edad, un hombre de 53 años, así como una mujer de 30 años de edad, residente de Baja Sajonia.
Los cuerpos de las dos primeras víctimas, estaban tendidas en una cama y el de la segunda mujer estaba prácticamente tirado en el suelo con estas heridas. El hombre y la mujer además estaban agarrados de la mano y tenían saetas clavadas en el cráneo y también en el pecho. Esta información la está precisando la prensa local, en donde además afirman que el cuerpo en el suelo solo tenía una flecha en el torso, mientras que los empleados del hotel hallaron 2 ballestas en la habitación. Este lunes estaban previstas ya las autopsias que deberían de esclarecer las circunstancias de la muerte de estas personas. Bueno, nos vamos. El cardenal que desafió la ley para restablecer la luz a cientos de personas en un edificio de Roma. El colaborador del Papa Francisco en las misiones de caridad descendió por una alcantarilla para devolverle la electricidad a cientos de personas, incluidos niños, que estaban sin luz y agua caliente desde hace días en un edificio de Roma. Desafiando a las autoridades, el cardenal Konrad Kravetsky dijo que intervino personalmente el sábado por la noche para volver a encender los medidores de unas 450 personas, incluidos 100 menores que viven en un edificio estatal abandonado, según la agencia de noticias. Bien, nos vamos a una nueva solicitud que se está pidiendo para la extraditación contra Julian Assange. En esta información, la Fiscalía sueca va a reabrir el caso contra Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Recordemos que además enfrenta varios casos por abuso sexual y también por violación en ese país. 3 de ellos prescribieron en el 2015 y otro más que seguía abierto todavía hasta el 2020, seguirá abierto hasta el 2020. Se cerró en el 2017, pero la jueza lo volvió a reabrir para que Assange pueda defenderse. Suecia ahora va a solicitar la extradición, mientras que Assange ya cumple ahora mismo en el Reino Unido una sentencia de 50 semanas por violar su detención domiciliaria. Bueno, en una nota mucho más rosa, clínicos del Hospital Veterinario de la Ciudad en Estados Unidos, de la Universidad Católica de Valencia y de Oceanic Graphic de Valencia operaron con éxito a una hembra de león marino que sufrió una grave fractura maxilar, pero que días después de la intervención se encuentra recuperada y puede volver a comer por sí sola. La operación tuvo lugar el pasado 5 de marzo en las instalaciones del acuario y se desarrolló durante 2 horas con un resultado satisfactorio, hasta el punto de que el animal está prácticamente recuperado. Estamos viendo las imágenes y miren, ¡ay, qué bonito! Qué buena onda que se pudo recuperar el animalillo hermoso, velo. Bueno, nos vamos al Reino Unido. El gobierno de Reino Unido, representando por primera vez Theresa May y el Partido Laborista liderado por Jeremy Corbyn, continúan aún sus últimas posiciones en cuanto al Brexit, pese a los intentos de diferentes miembros de los dos partidos de reunirse por semanas para intentar llegar a un acuerdo que pueda recibir apoyo mayoritario del Parlamento británico. Ningún resultado ampliamente positivo han arrojado estas negociaciones. Este lunes se reanudan de nuevo las conversaciones entre ambos equipos, encuentros que han estado marcados por posturas muy distantes de lo que prefiere cada uno para apoyar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Bien, hasta aquí llegamos con la información en Europa. Mientras tanto, ahora hacemos esta pausa para ir a revisar lo que sucede en el resto del mundo, Asia y África, Oceanía. Además, por supuesto, lo que está sucediendo en esas partes, particularmente de nuestro planeta. Vamos a ver. Bien, hablando de noticias medioambientales, esta que le vamos a dar no es una noticia alentadora, sobre todo tomando en cuenta que estamos viviendo en el periodo antropoceno, que refiere que hay más de 1 millón de especies amenazadas. En este caso, estamos hablando particularmente del koala. Es una especie que está a punto de extinguirse, está a punto, funcionalmente, o como se le puede decir, extinta, se le puede declarar así, asegura esta organización no gubernamental, la Fundación Australiana del Koala, por sus siglas en inglés, que es AKF. En un comunicado de prensa divulgado el pasado viernes, según sus cálculos en el continente oceánico, no hay más de 80,000 ejemplares de estos mamíferos. Prácticamente con esta cifra se considera no solo en peligro de extinción, sino prácticamente extinto, porque no hay programas para sustentar todavía su existencia. Aproximadamente esta cifra equivale al 1% de los 8 millones de koalas a los que se abatió por su piel y que además fueron enviados a Londres entre 1890 y 1927. Esta cifra, esta información
información la cita un documento de palabras de la presidenta de la AKF, Deborah Tabart, acerca de la observación que se tiene de 128 de 151 distritos electorales del país, que reveló que el 41% de ellos de esta especie ya se ha extinto y que además cada uno de los restantes 26 habían menos todavía de 100 koalas. Esto equivale a 46 unidades territoriales que cuentan entre 500 y 1000 ejemplares, lo que implica una extinción funcional masiva, además determinante, que prácticamente tiene al filo del abismo a esta especie, según los datos de la organización. Pero bueno, vamos a pasar ahora de latitudes, nos vamos al Medio Oriente, porque las autoridades revelaron que contrataron ya a un estudiante por el Consejo Británico para realizar diferentes actividades de espionaje y con esto obtendría la nacionalidad británica. Un tribunal de Irán condenó a un estudiante iraní a 10 años de cárcel por espiar para el Reino Unido. Esto lo informó hoy el portavoz del Poder Judicial, Gholam Hossein Esmayeli. El vocero iraní dijo que en una rueda de prensa en esta capital que la mujer, a quien no identificó todavía, era una estudiante que pretendía buscar empleo y la residencia, por supuesto, en Reino Unido. Precisó que fue contratada por el Consejo Británico y más tarde recibió la capacitación necesaria en el Servicio de Seguridad Británico y después de que confirmaran de ella que estuvo a cargo de la oficina de Irán en el British Council y diferentes organizaciones y actividades, informó la agencia Fars News. Bueno, y aquí es una pregunta, ¿por qué muchas de las estatuas egipcias tienen la nariz rota? ¿Por qué se rompen las narices? Podría parecer inevitable que después de miles de años un antiguo artefacto mostrara desgaste. Sin embargo, una investigación reveló que el curioso patrón podría ser resultado de un vandalismo. Eso podría pensar que por el descuido, por el paso del tiempo, suceden este tipo de cosas, pero no. Estratégicamente se sucede a que en esta cultura, ¿no? Tenía que ver como... Hay diferentes manifestantes que pueden ser parte también del tiempo, parte... No es una situación religiosa, no es una situación... Sí es una situación curiosa que todas estas estatuas presenten esta misma característica, pero se debe particularmente al paso del tiempo. Sí había diferentes teorías que determinaban situaciones... De un vandalismo, pero no, son situaciones que curiosamente solamente se refieren y determinan el paso del tiempo para que esta parte se manifieste desgastada. Pero bueno, si les parece, vamos a cambiar de información. Vamos ahora a platicar acerca de 18 oficiales del ejército que desafortunadamente han muerto en manifestaciones en Sudán. La Junta Militar de Sudán informó que un oficial de las Fuerzas Armadas murió este lunes durante un ataque de un grupo armado en la plaza en donde acampan los manifestantes desde hace más de un mes, en un incidente en el que también fallecieron 2 manifestantes más. Esto según lo indicó un sindicato opositor. En un comunicado, además, el Consejo Militar de Transición señaló que un grupo que intenta hacer fracasar el acuerdo entró en la sentada y otras posiciones para provocar una escalada y disparar en esta acampada. Estos sucesos además provocaron la muerte de un oficial de las Fuerzas Armadas identificado como el comandante Croma. Asimismo, la junta que derrocó al expresidente Omar al-Bashir el pasado 11 de abril dijo que hay un gran número de heridos todavía entre estos manifestantes. Además, al exmandatario se le están imputando una supuesta docena de cargos más por crímenes contra la humanidad, con crímenes de esa humanidad y también por crímenes de genocidio en relación con el conflicto de esta región occidental de Darfur. Así que tenemos que contemplar que todavía este conflicto en el Medio Oriente todavía no contempla una cifra correcta de muertos, una cifra concreta de muertos, heridos y detenidos, que todavía nos deja establecer y enclarecer que va a ir creciendo todavía de acuerdo a las actividades y los informes realizados por esta organización FERCA. Dios mío, Bien, en otra información, muchos de estas personas que les vamos a presentar apenas tenían la edad escolar cuando sus padres los llevaron al califato en el Estado Islámico. Nos estamos refiriendo particularmente a Irak y también a Siria. Miles más, sí podemos contemplar que nacieron ahí. Estos niños, estos menores de edad, son el sector más vulnerable de los remanentes de la comunidad del Estado Islámico, lo que queda de los más de 40,000 combatientes extranjeros y también sus familias que llegaron a 80 países diferentes para ayudar a construir el califato. Muchos ahora están detenidos en campamentos y prisiones en todo el este de Siria, también de Irak y de Libia. Pero ¿qué fue lo que hicieron estos chicos para tener el desenlace de sus vidas de esta manera? Preguntó Fabrizio Carboni, funcionario de la Cruz Roja, después de atestiguar la miseria que prácticamente rodeaba a estos menores de edad y a sus familias en una visita reciente al campamento Al-Hol en Siria.
Bueno, pues la respuesta fue simple, absolutamente nada. Los secretos, además, de Costa Rica detrás de un decorado de lujo. Sin embargo, además, incluso cuando se trata de niños, los gobiernos extranjeros cuyos ciudadanos están abandonados en los campos y las prisiones han tenido problemas para decidir qué hacer todavía con ellos, con sus familias, con los pequeños y además con su futuro, que todavía no encuentra un lugar contundente para establecerse en un futuro. Una situación sumamente delicada y dramática que se está viviendo no ahora, sino desde hace décadas en el Medio Oriente. Ya vemos imágenes, la verdad que... Lamentable, definitivamente. Sí. Bueno, en Japón prueba el tren bala más rápido del mundo, el Alpha X. Japón comenzó a probar su tren bala más rápido del mundo, capaz de llegar a los 400 kilómetros por hora, mientras continúa desarrollándose una forma de viaje revolucionaria. La versión Alpha X del tren Shinkansen comenzó 3 años de prueba el viernes pasado. Se espera que entre en operación el año 2030, cuando correrá a velocidades superiores a los 360 kilómetros por hora, logrando ser fácilmente el tren bala más rápido del mundo. También superará el tren chino Fuxing, que es 10 kilómetros por hora más lento, a pesar de haber sido diseñado por las mismas capacidades de velocidad que el Alpha X. Definitivamente el Fuxing, como se le conocía en tiempos anteriores, era el tren bala más rápido del mundo ahora, pero solamente 10 kilómetros. 10 kilómetros más. Lo impresionante de esta tecnología, quienes hayan tenido oportunidad de subirse a un tren bala, es que son 360 kilómetros en donde no se siente absolutamente ni un solo movimiento. Las situaciones de seguridad, las calidades que tiene además cada vagón, los materiales y además la pericia que tienen estos conductores de los trenes hace que sea uno de los servicios públicos, uno de los transportes públicos, pero también privados más importantes que existen en Asia, particularmente en China. Pues ahora el Alpha X va a estar a 400 kilómetros por hora. A mí, yo soy amante de la velocidad en lo particular. Ojalá nos podamos subir el día de mañana, que me toque viajar para allá. Así es. Bien, vamos a pasar a más información porque Venezuela, Irán y Corea del Norte no creen en las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estos 3 países que desde hace mucho además se han definido como rivales acérrimos de la Unión Americana, bueno, pues están manifestando esta condición. Corea del Norte, Irán y Venezuela decidieron la semana pasada además que podrían enfrentarse al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no solamente en estas declaraciones, sino además en la práctica de los lanzamientos de estos misiles. Cada uno está apostando a que Trump no es ni un negociador experimentado ni tampoco es listo para usar la fuerza militar, como lo afirma. Cada uno también plantea un desafío drásticamente distinto para un presidente que tiene poca experiencia en el manejo de crisis internacionales, que ha tenido además problemas para encontrar el equilibrio adecuado de diplomacia y además de cohesión, que quienes no siempre también han sido congruentes al definir su política exterior. Pero también tenemos que calificar que, como lo han demostrado los sucesos ocurridos en días recientes, las tensiones definitivamente han aumentado por los 3 países, que nos recuerdan que es muy difícil convertir en soluciones reales los discursos constantes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que va a encargarse de los mismos problemas que, según él, sus predecesores solo agravaron y no hicieron más que prolongarlos y no encontrar una solución, y además no pudieron tampoco enfrentar. Bueno, son las 6:48 de la mañana, nos vamos a ir a nuestra llamada. Hoy tenemos a Fausto Pretelini y es un internacionalista profesional y vamos a hablar sobre el tema. Aquí mi querido Max Así es. Nos va a desarrollar el tema. Fausto, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Buenos días. Ya te conozco desde hace tiempo, colaborador en diferentes espacios. Me da gusto platicar contigo acerca de esta información que el Washington Post está publicando acerca de una posible intervención militar de los Estados Unidos hacia Venezuela para erradicar el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué piensas al respecto de esta publicación? Buenos días. ¿Qué tal, Max? María Fernanda, muy buenos días. Mira, a ver, yo creo que en la publicación hay varios aspectos que habría que comentar, Max, ¿Sí? matizar. Uno de ellos es lo que sucedió el 23 de abril en la casa del presidente de la Suprema Corte allá en Venezuela, que se llama Michael Moreno, junto con 2 personajes interesantes. Uno de ellos, Christopher Figuera, que es el director del SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sí. y de César Omaña, un empresario de 39 años que radica en Miami. Esto lo narra Anthony Fayola del Washington Post, en donde esta reunión parece ser que se tomó la decisión de derrocar a Nicolás Maduro el 29 de abril sin disparar una sola bala. Hay que decirlo con claridad. ¿En qué sentido? En que el presidente de la Suprema Corte, Michael Moreno,
iba a salir a leer un documento en donde le quitaba facultades a la asamblea, vamos a llamarle pirata, que es la asamblea constituyente que creó Nicolás Maduro para de alguna manera eclipsar o nullificar a la lo que es la Asamblea Nacional, que es el Parlamento, sí, el legítimo, el legítimamente electo. Y lo que sucedió ahí es importante, por eso lo quiero matizar, en el sentido de que hubo la propia decisión de Michael Moreno de decir, bueno, desconfiamos en Juan Guaidó, en el presidente interino, sí, yo quiero ser el presidente interino, quiero de alguna manera llevar la transición, y ahí fue donde se cayó todo, porque en realidad esta ambición de poder, pues lógicamente vino a dar al traste de lo que nosotros vimos el 30 de abril a las 5 de la mañana allí en Caracas, cuando Juan Guaidó y Leopoldo López salieron junto a una base militar, una base aérea del ejército de Venezuela, en donde ellos de alguna manera pensaban que iban a tener el apoyo del ejército, sin embargo no lo tuvieron. Esto lo digo como preámbulo porque en el sentido de la pregunta que mencionas es, bueno, ¿qué va a pasar o qué va a decidir Estados Unidos? Yo creo que Estados Unidos sabe en este momento que la situación va a ser mucho más difícil de implementar algún operativo para sacar a Nicolás Maduro, al dictador, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a ser más complicado, va a llevar tiempo, eso es lo que dice también Mike Pompeo, en el sentido de que no se quiere ejercer una fuerza o un militar para derrocar al dictador, ¿no? Pero ¿consideras entonces, Fausto, que estas declaraciones de Anthony Fayola del Washington Post, pues en corrección con Michael Moreno, el presidente de la Suprema Corte, son para quitarle peso, credibilidad a este movimiento de Juan Guaidó? ¿Cuáles son las razones de fondo, las razones de peso para publicar primero esta noticia y después para, no sé, desestabilizar también el movimiento de oposición de Juan Guaidó frente al régimen de Nicolás Maduro? ¿Es así como lo podemos también interpretar? Mira, yo creo que la publicación de Washington Post habla de que en esta intentona que hubo el pasado 29 de abril y que en realidad iba a ser el 30 de abril, iba a ser el 1 de mayo, fue porque recibió quizás un mensaje ahí Michael Moreno en el sentido de que iban a ir sobre él, entonces se agitaron las cosas. A ver, yo creo que la publicación habla de la enorme debilidad primero de Nicolás Maduro, o el segundo escenario sería de que hay un sistema de contrainteligencia de información muy cercano a él que detecta esos movimientos y fueron los que de alguna manera evitaron que lo derrocaran. Estos dos escenarios están en las antípodas, es decir, porque por una parte hablaría, en el primer caso, de un presidente totalmente muy debilitado, que ya no tiene el poder de, por ejemplo, de ir sobre el presidente de la Suprema Corte en este momento. Si ustedes se fijan, Michael Moreno prácticamente no ha sido tocado por Nicolás Maduro. Al contrario, Michael Moreno, los días posteriores a esta intentona de derrocamiento, ha expresado, ¿no?, criticado a la oposición, pero sobre todo ha ordenado a ir sobre algunos de los opositores que participaron en este intentona golpista. El otro escenario es al contrario, sería un presidente mucho más sólido y fuerte, en el sentido de que tiene la capacidad de tener, pues, contrainteligencia la información, ¿no? Entonces, esta información quizás habrá que comparar o esperar a ver qué va a suceder en las próximas horas, porque lo que es realidad es muy complicada la situación, ¿no?, como ustedes saben, allí en Venezuela. Así es. De hecho, Fausto, fuimos testigos hace 2 o 3 semanas de imágenes que le dieron la vuelta al mundo en donde tanquetas del gobierno bolivariano se iban prácticamente encima de los manifestantes. Hubo muertos, heridos, como lo hemos estado informando en diferentes ocasiones. Pero en este caso, diferentes organizaciones, ¿cuál es el papel que toman? Sobre todo también porque el gobierno de Vladimir Putin de Rusia también manifestó su interés para que Estados Unidos no haga esta intervención militar. ¿Cuál es el papel ahora que toma Rusia en este conflicto, en donde pues sabemos que Venezuela está a la mitad y sobre todo por el interés del crudo, del petróleo, que es pues la materia prima más importante del país sudamericano? ¿Cómo consideras estos dos frentes?
Mira, yo creo que mientras más debilitado esté el gobierno de Venezuela, lo que estamos ya viendo desde el exterior es precisamente que tanto Estados Unidos como Rusia, pues son los que están de alguna forma decidiendo los movimientos estratégicos. Pero lo consideras, perdón que te interrumpa, ¿lo consideras debilitado? ¿Consideras al régimen de Nicolás Maduro debilitado? Porque cada vez toma más fuerza en el momento que hay manifestaciones, se despliegan pues una cantidad importante de armamento para combatir estas manifestaciones, ¿no? Yo creo que mientras siga teniendo el control del ejército, es evidente que tiene el poder de la fuerza. Sin embargo, ya no tiene el reconocimiento de 60 presidentes Nicolás Maduro, y eso lo hace de facto en un presidente muy debilitado, porque está aislado en un país donde prácticamente la inflación está desapareciendo el valor del dinero minuto a minuto. Entonces, yo creo que tiene la fuerza de las balas, pero no tiene la legitimidad ya en este momento de seguir gobernando el país. Correcto, sí, la crisis de Venezuela inclusive ha estado en más del 5,000% de la devaluación de su moneda, que no tiene prácticamente un futuro prometedor en los próximos días. Entonces, como dices, estaremos al pendiente de esta semana, de lo que vaya sucediendo esta semana, las próximas 2 semanas, para saber qué sucede tanto con la oposición, también con el régimen de Nicolás Maduro en relación a esta problemática. Fausto, muchísimas gracias. Fausto Pratellini, colaborador del Heraldo Televisión, colaborador en diferentes espacios. Te mando un abrazo y estamos en contacto, Fausto. Igualmente, hasta pronto, Martín. Muchas gracias. Hasta pronto, Martín. Sí, una situación desesperante, es una situación humanitaria sumamente delicada, no solamente por estos delitos de lesa humanidad que se están considerando por parte del régimen de Nicolás Maduro, sino también por la ayuda humanitaria de diferentes países, concretamente de los Estados Unidos, que no llega a su destino, medicinas, alimento, y que el país sudamericano, Venezuela, no tiene contemplado todavía en estos días arreglar esta situación. Lamentablemente. Así es, sí, Fer. Bueno, son las 6:56 de la mañana. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Recuerden, es Max Espejer, María Fernanda Quirós. Nos vemos mañana en 6 de la mañana en punto. Recuerden, nuestras redes son @El Heraldo de México. Muchísimas gracias. Buenos días.